Buenas tardes, hermanos. Un gusto ver a cada uno de ustedes aquí conectado con nosotros el día de hoy y agradezco a Dios por la oportunidad de ver tantos rostros ahí en el grupo y bueno, vamos a estar compartiendo acá un texto del libro de Mateo. Estuvimos viendo varias semanas sobre cómo enfrentar las dificultades de la vida. Pero ahora, volviendo al libro de Mateo, quiero que veamos juntos quizás uno de los textos más importantes sobre la iglesia, ¿ya? Uno de los textos más importantes. Si quisiéramos nosotros entender alguna área de comprensión bíblica, tenemos que ir a la palabra de Dios. Y si nosotros pensamos por un momento, ¿de qué se trata la iglesia? ¿Y cuál es el propósito de la iglesia? ¿Y qué importancia debe tener en mi vida? Bueno, yo te puedo dar muchas opiniones, pero aquí decidimos hace rato que no estamos siguiendo opiniones, ¿cierto? Estamos siguiendo la palabra de Dios. Y quiero que veamos juntos. Mateo capítulo 16, vemos a Jesús hablando aquí en el texto, en el libro de Mateo, por primera vez sobre la iglesia. Sabemos y vemos en el Nuevo Testamento que la iglesia fue fundada con Jesús o por Jesús con sus discípulos y fue fundado allá durante este tiempo que estamos nosotros por ver ahora. Recibió poder en Hechos capítulo 2 y ya comenzó con el poder, la fuerza del Espíritu Santo, siguió con la misión que Jesús les dio en la Gran Comisión. Pero ya, volviendo al texto, quiero que veamos juntos. Si ustedes recuerden, varias semanas atrás estuvimos viendo Mateo 16, versículo 15. Y allí quiero retomar la lectura. Y vimos nosotros algunos principios sobre quién es Cristo y qué podemos entender y apreciar acerca de la vida de Cristo. Fíjense lo que dice. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Interesante, allí Pedro dice, tú eres el Cristo. Y después Cristo vuelve a decir, tú eres Pedro. Pedro fue un apodo que le dio Jesús a Pedro tiempo atrás, el nombre, el apodo que significa una piedra, hablando de ser un hombre sólido. Siempre me hace pensar en la película de Rocky, que bueno, en inglés rock ya sino piedra, entonces como algo parecido. Entonces Dios o Jesús le dio este apodo allí a Pedro. Pero interesante, le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es interesante porque en griego, que el libro de Mateo fue escrito en griego, entonces Pedro y roca son dos palabras parecidas pero diferentes. Pedro siendo una piedra chica, la palabra, y roca siendo algo mucho más masivo. Entonces Jesús dice que yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, como modo de introducción, para tenerlo claro, ¿quién es la roca? Bueno, vemos nosotros que Jesús está hablando de que Pedro, tú acabas de declarar la verdad acerca de quién soy. Bueno, Jesús hablando, que soy el Cristo, que soy el Hijo de Dios. Entonces ahí Pedro hablándole y Jesús volviendo, diciendo, Pedro, en base de tu proclamación, en base de
esta declaración de fe en base de la verdad que has hablado, que Jesús es el Mesías, el Cristo, Cristo significa Mesías, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, sobre esta roca, ya no Pedro siendo el pequeño, sino como sobre esta roca, Cristo edificará su iglesia. Bueno, el mismo Pedro aclara la película unos libros después. En Hechos 4:11, la Biblia dice, este Jesús, Pedro está hablando, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesús es la piedra. Él es allí hablando de la piedra del ángulo que en los tiempos antiguos, cuando estaban por edificar una casa, un edificio, comenzaban siempre con una piedra en la esquina, que iba a ser como la base, como el marcador para todo lo demás. Entonces vemos que la Biblia usa esta ilustración hablando sobre Jesús. Efesios 2:20 dice la Biblia, Pablo hablando ahora, dice la Biblia, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La piedra del ángulo, hablando del ángulo del edificio, ya en la esquina, no era una piedra cualquiera, sino era la media piedra que formaba una base sólida. Entonces, toda la iglesia se edifica sobre la base que es Cristo. Una y otra vez. Pedro mismo en sus epístolas habla de Jesús como esta piedra principal y que todo lo demás se va edificando sobre lo mismo. Entonces, para dejarlo claro, allí el texto está hablando de que, bueno, como Pedro había comentado, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús responde, ya sobre esta roca edificaré mi iglesia. Quiero ver 3 principios con ustedes el día de hoy sobre este texto, el texto tal vez más importante, por lo menos el texto que presenta por primera vez la idea de la iglesia y nos enseña varias verdades importantes. Porque cuando pensamos en la iglesia, debemos comprender que la palabra significa un grupo llamado fuera de, para un propósito. Es como una asamblea que se junta. Es como un grupo, un concilio, una congregación que se junta para un propósito, llamado fuera de. Entonces la gente en su vida diaria que se aparta para llevar a cabo alguna función. Eso es el significado de una iglesia. En griego, en el Imperio Romano, podrían haber dicho que una junta política, una junta de vecinos, una junta de apoderados, cualquier grupo que se aparta de la vida normal para atender un asunto específico, ya era una iglesia, una congregación, una asamblea. Entonces Jesús dice, yo voy a edificar mi grupo, mi asamblea. Entonces, yo estoy ahora formando un plan y este plan va a avanzar, este grupo va a avanzar, este equipo no tiene límite, no tiene fin, no tiene techo, porque yo, dice Jesús, edificaré mi iglesia. Entonces, sabemos que todos los que son creyentes sobre la faz de la tierra, de cierta forma, pertenecen a lo que será la novia de Cristo cuando Cristo vuelve a buscar a todos los creyentes, pero sabemos que también hay una aplicación personal para las iglesias, porque la Biblia habla de la iglesia de Roma, que es diferente que la iglesia de Corinto, que es diferente de la iglesia de Éfeso, etc. Y la iglesia de Pudoel, Libertad, es diferente que otra iglesia que está en otra parte. Bueno, estamos siguiendo un poco el hilo, ¿no? ¿Cuál es la primera enseñanza que podemos nosotros ver? La iglesia es de Cristo. La iglesia es de Cristo. ¿Qué dice el texto? Edificaré. ¿Y cuál es la próxima palabra?
Ahí en tu casa lo puedes decir en voz alta. Edificaré mi iglesia, ¿cierto? Ahí a la mitad de la pantalla pueden verlo. Edificaré mi iglesia. ¿Quién está hablando? Jesús. Está bien decir mi iglesia, tú y yo, hablando de la iglesia donde participamos. No hay ningún problema. Pero debemos entender que la verdad, la iglesia pertenece a Cristo. Incluso Cristo compró la iglesia con su sangre, ¿no es cierto? A veces podríamos decir mi trabajo, pero bueno, quizás la empresa no nos pertenece, sino pertenece a otro, pero es el lugar donde vamos nosotros y allí llevamos a cabo nuestra profesión. Bueno, aquí Jesús aclara que la iglesia es suya, es suya. Fue edificada sobre esta confesión de fe sólida. Cuando Pedro decía, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La verdad debemos tener claro que la iglesia, que es de Cristo, fue basada en un cuerpo de doctrina y no cualquier lugar que se llama iglesia, porque hoy en día, ¿cuántos templos religiosos habrán en nuestra ciudad? Ponle 1000 y yo creo que la cifra es pequeña, ¿no? Hay muchos lugares que ocupan el nombre iglesia, pero la verdad, la iglesia de Cristo fue fundada sobre una base muy específica. Nosotros creemos que Jesús es el Cristo. Creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Creemos que Jesús es Dios. Creemos que Jesús vino a pagar la deuda de pecado de cada persona, ¿cierto? Es importante comprender, hermano, que la iglesia, y en particular viendo la aplicación para nosotros, la Iglesia Bautista Libertad, no es simplemente una junta de amigos, una junta de colegas, una junta de personas que tiene algo en común, algo casual, sino pertenecemos a la iglesia de Cristo y tenemos una fe, una creencia muy, muy específica. La Biblia dice en Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros creemos que Jesús es el único camino a Dios. No hay 5 caminos, no hay 10 caminos, no hay varias opciones, no es que cada uno tiene su forma de creerlo, no es su verdad. ¿Has escuchado a personas hoy en día decir, bueno, mi verdad es, y van dando alguna postura, algún sentimiento, algún pensamiento? Bueno, eso no tiene nada que ver con la realidad. Imagínate si yo diría, bueno, para ti la gravedad es tu verdad, pero para mí, mi verdad es que puedo flotar o puedo saltar y hacer... No, no funciona así, ¿cierto? Y cuando entendemos que la palabra de Dios es verdad, ya que la confesión de fe, lo que creemos es importante, allí forma la base de la iglesia que es de Jesús, porque Él es el único camino. La Biblia dice en Hechos 4:11, allí el texto que ya hemos leído, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros. Ustedes rechazaron a Jesús. Él está hablando a los israelitas de Jerusalén, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Este que fue rechazado ahora es la base, ¿ya? La piedra angular de la esquina del edificio, la base de todo. Y en ningún otro hay salvación. Hermanos, ¿hay salvación en otros? Hay muchos dioses, muchos profetas. Podríamos decir, yo sé que eso puede ofender a unos, pero podríamos nosotros decir que, bueno, la verdad, si uno es musulmán, o si uno es cristiano, o si uno es judío, o si uno es hindú, que la verdad, si es sincero, si es la verdad según ellos, bueno, cada uno debe ser genuino en su fe. Es lo más importante. No, hermanos, no es cierto.
La Biblia dice que no hay salvación en ningún otro nombre. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuán ancha es nuestra fe? Bueno, puedes tomar allí la Biblia. Aquí tengo mi copia de la Biblia y nuestra fe es tan ancha. No podemos nosotros decir que no, es que yo soy una persona muy tolerante y yo acepto de... Hermanos, tenemos que entender lo que dice la palabra de Dios y nuestra fe y práctica se basa en la Biblia, ¿cierto? Es muy importante y por eso apreciamos a nuestra iglesia porque es una iglesia que cree la palabra de Dios y una iglesia que cree y sigue la palabra de Dios, una iglesia bíblica, una iglesia que pertenece a Cristo. La Biblia dice en 1 de Timoteo 2:3, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama? Jesucristo hombre. Solamente Él llegó a la cruz y pagó el precio de los pecados y está entre nosotros y Dios. Y está ahí reconciliando, está ahí como mediador. Hablamos con el Padre no porque merecemos el privilegio, sino lo hacemos en el nombre de Jesús. Por eso muchas veces terminamos la oración diciendo en el nombre de Jesús pido. ¿Qué queremos decir con eso? Yo no tengo ningún derecho de estar aquí hablando con Dios, pero hablo en su nombre. Él me dio permiso, me dio la oportunidad de autoridad. ¿Están siguiendo el hilo? La iglesia no es una iglesia cualquiera, sino es una iglesia cristocéntrica. Una iglesia que predica a Jesús, cree en Jesús. Jesús es el dueño de la iglesia. Y es importante entenderlo. Bueno, ¿cuántos de ustedes dirían el día de hoy que tienen una apreciación alta de Jesús? A ver, levanta la mano. Voy a ver aquí en pantalla. Sé que no todos tienen sus cámaras prendidas, pero bueno, ya. Tienen una apreciación alta. Entonces, ¿qué tal la iglesia? ¿Cuántos dirían? Yo tengo una apreciación también alta de la iglesia. A ver, levanta la mano. Espero que todos, ¿no? Porque si era algo importante para Jesús, debe ser importante para nosotros. Es la iglesia de Jesús. Él es la cabeza de la iglesia. Dice la Biblia en Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual, ¿qué dice la Biblia? La cual Él ganó por su propia sangre. Jesús derramó su sangre por la iglesia, por este grupo de personas, la asamblea que se llamó fuera de la sociedad para juntarse a servirle, conocerle, estudiar su palabra y llevar a cabo su plan, el plan de alcanzar al mundo. ¿Estás entendiendo el peso de eso? Si amas a Cristo, escucha, si amas a Cristo, amarás a su iglesia. Si amas a Cristo, amarás las juntas que tenemos como iglesia. Si amas a Cristo, vas a amar seguir a Él y juntarte con su iglesia para aprender juntos sobre Él. ¿Te fijas? Es algo bastante importante. Y yo quiero que el día de hoy que podamos nosotros entender mejor la sana doctrina sobre la iglesia y la aplicación que cada uno puede terminar la sesión teniendo un compromiso mayor con la iglesia. No es un tema menor. Bueno, no solamente vemos que la iglesia es de Cristo, sino vemos en segundo lugar que Cristo edificará su iglesia. Jesús dijo, edificaré mi iglesia. ¿Quién va a edificar a la iglesia? Jesús. ¿Quién edifica la Iglesia Bautista Libertad? Jesús. Ninguna otra institución, hermano,
ha tenido tal promesa. Podemos hablar de otras asambleas, de otros grupos, otras instituciones, otros gobiernos, otras personas, lugares. ¿Quién tiene la promesa que Jesús va a edificar su iglesia o su institución, su grupo? Ningún otro lugar. Pero aquí tenemos la promesa. El Hijo de Dios edificará su iglesia. Bueno, 1 Corintios 3, del 5 al 8, lo dejo un poco más claro. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concederá el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Así que ni el que plantes algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Ojo, su labor. Ya Cristo edificará su iglesia, pero laboramos, trabajamos, plantando, regando, es decir, compartiendo el evangelio, siguiendo a conversar con personas, desarrollando confianza, hablando de la Biblia. Todo ese trabajo vamos plantando la semilla, ahí tirando la semilla, regando la semilla, eso fue mi gesto de regar, y después, ¿quién da el crecimiento? Es Dios, ¿cierto? ¿Quién va a edificar su iglesia? Tú y yo somos llamados a predicar, somos llamados a testificar, somos llamados a discipular. Si no has pasado por el discipulado, escríbele al tiro al pastor Francisco y él puede ponerte en contacto con alguien de la iglesia que pueda ayudarte a seguir creciendo en tu fe. Si tú has pasado ya por el discipulado, pero no estás discipulando a alguien, sería bueno, hermano, involucrarte en este proceso tan lindo, enseñando a otros, apoyando a otros. Y yo les animo que lo estén haciendo. Pero acá vemos, ¿quién edificará su iglesia? Es Cristo, ¿cierto? No por esfuerzo de hombres, sino por la autoridad y poder de Jesús, que sería Él que la edificaría. Así dijo un escritor. Entonces predicamos, testificamos, pero Dios salva. Dios salva. No debemos decir que nosotros salvamos porque no salvamos a nadie. Solo Dios lo hace, ¿cierto? Jesús, bueno, Jesús es Dios. Ya lo hemos conversado. Bien importante. Entonces, ¿cuáles son las verdades que estamos aprendiendo el día de hoy? En primer lugar, ¿cuál era? La iglesia es de Cristo. Segundo lugar, Cristo edificará su iglesia. Y en tercer lugar, y eso es bien interesante, nada ni nadie puede detener la iglesia de Cristo. Nada ni nadie puede detener la iglesia de Cristo. Dice el texto que estamos estudiando, Mateo 16, 18, la última parte, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando la Biblia habla de las puertas, tú y yo podríamos pensar de, no sé, las puertas de la casa, ¿no? Tenemos puertas de la pieza, puertas del baño. ¿Qué quiere decir? Las puertas del Hades. Pero si recuerdan, pensándolo bien, en la Biblia en varias oportunidades habla de las puertas de la ciudad. Y en diferentes contextos, personas se acercaron a lugares, a las puertas de la ciudad. Por ejemplo, Lot estuvo tan cerca de Sodoma que llegó a participar, a sentarse en las puertas. Habla de cómo de la autoridad de la ciudad, el puesto de importancia, el puesto del grupo que tomaba decisiones en cuanto a la ciudad. Y muchos ejemplos que vemos ahí en la Biblia. La idea de las puertas del Hades está hablando de ni las autoridades del Hades, Hades, el lugar de los muertos, usado
como sinónimo en algunas ocasiones del infierno. Los que mueren sin Cristo, que van sin Cristo, que están allí muertos, están en el reino de la muerte, están rumbo al infierno, lago de fuego. Entonces, ni las autoridades. A ver, después de la muerte, uno estará en el cielo con Dios o en el infierno. ¿Y quiénes son las autoridades? ¿Quiénes son los poderes y principales allí? Bueno, sabemos de Satanás, sabemos de los demonios, ¿cierto? ¿Y qué estamos aprendiendo? Que ni Satanás prevalecerá contra la iglesia, ni los demonios prevalecerán contra la iglesia, ni el pecado podrá derrumbar, podrá apagar, podrá terminar la obra de la iglesia. Estamos nosotros, hermanos, ya en el equipo ganador. Y el enemigo, con todo el esfuerzo que él trata de aplicar, no puede ganar. Porque dice la Biblia en Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos, los que somos creyentes, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio de Jesús, tú y yo somos vencedores. ¿Por qué? Pertenecemos a este grupo que fue llamado fuera de. Cuando yo digo pertenecemos, para dejarlo claro, los que son salvos, los que han puesto su fe en Cristo, no en la religión, no en las obras, sino en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Si tú nunca has puesto tu fe únicamente en Él, es decir, si has llegado al día de hoy creyendo en tus propias buenas obras, pensando que, claro, voy al cielo, bueno, lo que hizo Jesús, bien, yo creo en Él, pero yo también tengo que hacer, y tú estás tratando de agarrarte tanto de Cristo y las buenas obras. La Biblia dice que no hay salvación para el que está creyendo en cualquier cosa más Jesús, si no es únicamente a Jesús. Y hoy quisiéramos compartir contigo textos de la Biblia que pueden ayudarte a comprenderlo un poco mejor. Bueno, volviendo al tema de que somos más que vencedores, quizás algunos de ustedes dirían, pero a ver, no sé si entiendo bien, porque quizás algunos dirían que han visto a iglesias sufrir, que han visto a iglesias tener una bajada en asistencia, han visto a iglesias no poder pagar sus cuentas, quizás han visto a iglesias que se han cerrado. Yo soy testigo y he visto a iglesias que han dejado de funcionar. Entonces, ¿qué podemos nosotros entender? Les comparto algunos ejemplos. No sé si ustedes han escuchado del misionero de hace como ahora 65 años atrás aproximadamente, que se llama Jim Elliot. Jim Elliot salió de los Estados Unidos rumbo a Ecuador. Llegó a Ecuador para alcanzar una tribu de la selva con el evangelio. Llegó con 5 compañeros más. Hicieron un plan. Después de desarrollar el plan sobre meses, orando y todo, fueron ahí en una avioneta, hacia adentro, en el sector central, hacia adentro, en la selva de Ecuador. Llegando allí, los 5 se bajaron de su avioneta y los 5 fueron matados. El primer día, antes de poder dar ningún sermón, ninguna enseñanza bíblica, fueron matados. Parece que en este momento que no resultó. Parece que en este momento la idea de que ni las puertas del Hades pueden prevalecer o ganar o tener victoria sobre, parece que no era cierto. Sin embargo, por los escritos de Jim Elliot, de su biografía, de su libro diario, donde tomó apuntes de todo lo que estaba pensando, lo que Dios estaba haciendo en su vida. Eso fue publicado.
Y a través de su muerte y a través de la publicación de sus escritos, miles y miles de jóvenes dieron sus vidas y fueron al campo misionero durante los años 60, 70, 80, 90 y la verdad, hasta el día de hoy, Dios está usando su testimonio. Cuando parece que el enemigo ha ganado en algo poco, la verdad, Dios sigue obrando y ni los golpes fuertes pueden terminar con la obra de Dios. Estaba leyendo durante esta semana sobre un hombre que se llama William Tyndale. Él, en los años 1500, estaba viviendo en Europa y se dio cuenta que solamente los religiosos hablan y leen la Biblia en latín y el pueblo común no tiene idea de lo que está diciendo. Y decía William Tyndale, que fue un hombre bien estudioso, que entendía el latín. Él decidió, la verdad, no es justo, porque la Biblia fue escrita para todos y todos deben tener la oportunidad de leer y conocer lo que dice la Biblia. Y tomó la decisión, aunque fue contra la ley, de traducir el Nuevo Testamento. Y terminó el trabajo en el año 1524. En 3 años más, tendremos nosotros el aniversario de 500 años desde el momento que él terminó de publicar el Nuevo Testamento. Durante las fechas siguientes fueron publicando su Nuevo Testamento y las autoridades decidieron, no, este hombre, él merece un castigo. Fue encarcelado. Pasaron más años y después le sacaron de la cárcel a un lugar a quemarle en una estaca. ¿Por qué? Por traducir la palabra de Dios. Ahí el hombre fue quemado. ¿Te imaginas que tomas la decisión de servir a Cristo y te bajas de una avioneta y antes de poder predicar el primer mensaje te matan? ¿O que das tu vida para traducir la Biblia para que el pueblo común puede tenerlo y terminas siendo matado? Unos 30 años después del trabajo de Tyndale, Casidoro de Reina hizo un esfuerzo de traducir en español la palabra de Dios. No sé si tienes tú una copia de la Biblia donde dice adentro la versión Reina Valera, ¿no? ¿Quién es Reina? Bueno, es el apellido de un hombre que siguió las pisadas de Tyndale, que decidió también en español. Necesitamos nosotros tener la Biblia. Y la persecución, muchos años atrás, tanto como hoy en día, no ha podido detener la obra. Porque hoy en día, hermanos, bueno, parece que no hicieron buen trabajo en cortar la traducción de la Biblia en el idioma del pueblo, porque hoy en día tenemos nosotros millones de copias en América Latina y también en muchos otros idiomas. La gran mayoría de los idiomas populares ya tienen la Biblia en su idioma. Idiomas pequeños siguen haciendo trabajos hoy en día para traducir. Pero hermano, el diablo quiso cortar y terminar con este trabajo. Pero nosotros seguimos comprendiendo que ni las puertas del Hades, ni las puertas del Hades pueden prevalecer contra la iglesia que es de Cristo. ¿Cuáles son las aplicaciones para nosotros, hermano? Bueno, yo quiero animarte a amar a tu iglesia. Quiero animarte a apreciar tu iglesia. Quiero animarte a servir en tu iglesia. Si es tan importante, si fue una prioridad tan mayor para Jesús, este grupo que se junta, llamado fuera para un propósito específico, si era tan importante, tú y yo no debemos verlo como la yapa de la semana, donde, bueno, si todo va bien, entonces sí, la iglesia, porque es algo bueno. No es simplemente algo bueno, es algo divino. Es un regalo dado de Dios para nosotros.
Y por ende yo quisiera dar mi vida, mi tiempo, mis talentos, mis recursos, mis hijos. Quiero dar todo lo que soy, todo lo que tengo a Cristo a través de la iglesia para llevar el mensaje del evangelio, que es el mensaje de la iglesia. Entonces, comprométete con la iglesia. No faltes a sus reuniones, no faltes el dar, no faltes testificar a otros y traer tus amigos a Cristo y a la iglesia. ¿Qué lugar debe tener en nuestra mente, nuestras prioridades? Bueno, Cristo tiene primera prioridad. Perfecto. ¿Cómo se llama su novia? La iglesia. Entonces, si le amamos a Él con todo, claro, la iglesia va de la mano, va de la mano. Entonces, yo quiero pedirte a examinar tu corazón sobre este tema tan importante. Lo más importante sobre la iglesia es de Cristo. Él va a edificar su iglesia y nada ni nadie puede detener la iglesia de Cristo. Oremos. Padre, te agradezco por lo que hemos estudiado, un texto tan importante sobre la iglesia. Ayúdanos hoy, Señor, a poner en práctica estas verdades. Y te pido que la realidad de la importancia de la iglesia sea algo de profunda importancia para nosotros. Y que tu iglesia, que diste tu vida para ganarla, que sea una prioridad para nosotros. Y te agradezco por los hermanos, la gran mayoría, que son tan fieles a ti, a la iglesia, en muchos sentidos. Pero hoy, Señor, sin duda, está sobrando las vidas de varios. Y a pesar de las circunstancias raras en que estamos viviendo sin poder juntarnos de forma presencial, sin duda, Señor, estás llamando a muchos a tomar pasos de compromiso mayor. Ayúdanos, Señor, a serte fiel. En el nombre de Cristo pido eso. Amén.